Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta secuencia tejiendo los gorritos virales, vamos a trabajar ahora este diseño, el gorrito en punto malla. Te dejo también nuevamente dos opciones de colocado de los dijes, de los diseñitos que van caídos, y lo he tejido en esta ocasión en dos colores, en un tono dorado y en marrón con brillitos. Así que espero que les guste mucho este video tutorial y allá vamos. Recordarte que también te dejo en la descripción dos opciones más de diseños de este gorrito para que vayas a verlos y puedas elegir el que más te guste hacerlo. Así que allá vamos con el video tutorial. Vamos a iniciar haciendo el nudo. Vamos a ingresar el crochet de esta manera, sacamos el hilo, pero no vamos a ajustar nuestro círculo. Ahí mismo voy a subir con 3 cadenas y voy a trabajar en ese mismo espacio 12 puntos altos. Una vez completado los 12 puntos altos, vamos a contar y vamos a jalar de esta soguita para ajustar nuestro círculo. Vamos a ingresar en la tercera cadena de inicio para cerrar nuestro círculo con un punto deslizado. Con esto ya tenemos finalizada la primera vuelta. Para la siguiente vuelta voy a subir con 6 cadenas. Me voy a saltar un espacio y en el siguiente ingreso y hago un punto bajo. Repito las 6 cadenas. Nuevamente me salto un espacio y en el siguiente un punto bajo. Vamos a trabajar argollitas de 6 cadenas en toda la vuelta hasta finalizar. Aquí ya tengo 5 argollitas. Antes de finalizar el último voy a hacer únicamente 4 cadenas y aquí en esta primer argollita voy a hacer un punto alto en ese espacio. De esta manera es como voy a cerrar todas las vueltas que voy a trabajar. Aquí ya tengo las 6 argollitas. Para la siguiente vuelta ahí mismo voy a agregar 7 cadenas, voy a subir con 7 cadenas y en esa misma argollita voy a realizar un punto bajo. Con esto ya tengo iniciado la siguiente vuelta. En esa argollita voy a colocar un marcador para poder saber que ahí voy a finalizar. Esta es una técnica de finalizado para no estar haciendo los puntos deslizados y nuestro trabajo nos pueda quedar más bonito. Voy a continuar trabajando 7 cadenas. A partir de aquí siempre las argollas van a ser de 7 cadenas. Me voy a saltar a esta siguiente argollita y en ese espacio un punto bajo. Ahora aquí voy a hacer un aumento. Ya hice 2 argollas. Aquí voy a realizar las 7 cadenas. Y para el aumento lo voy a hacer tejiendo en ese mismo donde hice la última argolla. Ahí mismo voy a ingresar y hago un punto bajo. Con esto ya tengo un aumento. Vuelvo a repetir 7 cadenas. Me voy a saltar a la siguiente argollita y voy a hacer un punto bajo. Repito 7 cadenas, me salto a la siguiente argolla y hago un punto bajo. Ahí ya tengo 2 argollitas. Voy a repetir el aumento porque en esta vuelta cada 2 argollas vamos a hacer un aumento. Así que aquí voy a hacer las 7 cadenas y en ese mismo espacio un punto bajo. Con esto estoy haciendo el aumento. Y continúo haciendo las argollas de 7 cadenas. Aquí ya llegué al final. Y voy a repetir lo mismo que hice en la vuelta anterior para finalizar. Voy a realizar 4 cadenas, lazada, y ahí donde está el marcador, en esa argollita vamos a retirar para realizar ahí un punto alto. Y con esto vamos a finalizar esta vuelta. Ahí está, y así es como se va a ir viendo. Para dar inicio nuevamente a la siguiente vuelta, ahí mismo voy a subir con 7 cadenas. Y en ese mismo espacio voy a trabajar un punto bajo.
Vuelvo a colocar ahí el marcador para saber que vamos a finalizar en la siguiente vuelta. Y ahora en esta vuelta voy a trabajar argollas sin aumentos. Es decir, voy a ir intercalando una vuelta con aumento y una vuelta sin aumento hasta llegar a la medida que después les voy a mostrar. Así que en esta vuelta únicamente vamos a tejer 7 cadenas, nos saltamos a la siguiente argolla, punto bajo. 7 cadenas, nos saltamos a la siguiente argollita y hacemos ahí un punto bajo. Te vuelvo a repetir, en esta vuelta no haremos aumentos. Aquí me queda hacer la última argollita, punto bajo, y estoy aquí para finalizar esta vuelta. Voy a repetir nuevamente, como ya aprendimos a finalizar, vamos a subir con 4 cadenas, hacemos lazada y donde está el marcador en esa argolla vamos a ingresar y hacemos un punto alto. Con esto ya tenemos finalizada la vuelta. Ahí mismo para la siguiente vuelta voy a subir nuevamente con 7 cadenas y en ese mismo espacio voy a trabajar el punto bajo, donde está el marcador. Voy a colocar nuevamente ahí para saber que es donde vamos a finalizar. Como te mencioné, ahora en esta vuelta vamos a hacer aumentos, ya que en la vuelta anterior no hicimos los aumentos. Entonces aquí corresponde hacer aumento cada 3 argollas. Recuerda que en la anterior del sin aumentos hicimos cada 2 argollas. Así que aquí toca hacer cada 3 argollitas. Y aquí es donde voy a hacer el aumento, porque aquí tengo 1, 2 y 3 argollas. Para el aumento, ya sabes, subo 7 cadenas y en el mismo espacio realizo un punto bajo. Con esto ya tenemos el aumento. Y continúo trabajando las 7 cadenas, me salto al siguiente espacio, hago un punto bajo y así hasta obtener nuevamente las 3 argollitas. Aquí estoy haciendo la última argolla para realizar el aumento. Punto bajo. Y ahora sí ya tengo aquí los 3 y hago un aumento aquí como corresponde. Y así voy a continuar tejiendo hasta llegar al marcador y me corresponde aquí hacer una argolla más. Aquí estoy en el marcador, ya sabemos cómo vamos a finalizar. Hacemos las 4 cadenas, lazada y en esta argollita donde está el marcador hacemos un punto alto. Con eso ya tenemos finalizada esta vuelta. Para la siguiente vuelta hacemos las 7 cadenas y en ese mismo espacio un punto bajo. Con esto ya tenemos iniciada esta siguiente vuelta. Vuelvo a colocar ahí el marcador. Ya sabes que en esta vuelta corresponde hacer argollas sin aumento. Aquí estoy por finalizar. Vamos a hacer las 4 cadenas, lazada y ahí donde está el marcador vamos a hacer un punto alto. Con esto tenemos finalizada esta vuelta trabajando sin aumentos. Para la siguiente vuelta repito las 7 cadenas en ese mismo espacio y ingreso y hago un punto bajo. Vuelvo a colocar ahí el marcador. Ahora en esta vuelta me corresponde hacer aumentos. Los aumentos ahora van a ser cada 4 argollas porque recuerda que el aumento anterior fue cada 3. Así que voy a realizar 4 argollitas para hacer el aumento. Acá ya tengo las 4 argollas, tenemos 1, 2, 3 y 4, entonces aquí me corresponde hacer un aumento. Hago las 7 cadenas y en ese mismo espacio repito un punto bajo. Ahí queda nuestro aumento. Y voy a continuar trabajando las 4 argollas más para hacer un siguiente aumento.
Acá ya estoy para finalizar esta vuelta. Voy a hacer las 4 cadenas que corresponden, quitamos el marcador y en ese espacio voy a hacer un punto alto. De esta manera tenemos finalizada esta vuelta con aumento. 7 cadenas para dar inicio a la siguiente vuelta. En ese mismo espacio hago un punto bajo. Coloco ahí el marcador y ahora esta vuelta me corresponde hacer sin aumento. Voy a trabajar las argollas hasta finalizar trabajando sin aumento. Por aquí estoy por finalizar esta vuelta. Aquí está mi marcador. Trabajé toda la vuelta sin aumento. Para finalizar hacemos las 4 cadenas que corresponden. Quitamos el marcador. Lazada y punto alto ahí en ese espacio donde estaba el marcador. Vuelvo a hacer las 7 cadenas para dar inicio a la siguiente vuelta. Y en ese mismo espacio realizo un punto bajo. Y ahora aquí me corresponde hacer aumentos cada 5 argollas. Voy a trabajar hasta obtener las 5 argollitas para hacer el aumento. Por aquí ya tengo finalizadas las 5, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, entonces aquí corresponde hacer el aumento. Voy a repetir este patrón, voy a continuar tejiendo hasta finalizar esta vuelta, haciendo cada 5 argollas el aumento. Vamos a ir intercalando una vuelta con aumento y una vuelta sin aumentos. Para la siguiente vuelta con aumento me corresponde hacer cada 6 argollas y para la siguiente vuelta con aumento cada 7 argollas. Así vamos a ir aumentando progresivamente hasta el tamaño que te voy a indicar a continuación. Por aquí ya llegué a mi vuelta 13, he ido trabajando como te he mencionado, repitiendo el patrón, intercalando una vuelta con aumentos y una sin aumentos, y en los aumentos hemos ido aumentando progresivamente. Aquí ya di inicio a mi vuelta 13, pero la última vuelta que trabajé con aumento fue la vuelta 12, que es la vuelta anterior. Hice los aumentos cada 7 argollas, que es la última que vamos a realizar. Y acá está la zona de aumentos, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas con aumentos. Recuerda que lo fuimos intercalando con las vueltas sin aumentos. Aquí estoy iniciando mi vuelta 13, ojo, y voy a trabajar esta vuelta sin aumentos y a partir de aquí voy a hacer vueltas sin aumentos trabajando únicamente las argollitas de 7 cadenas, finalizando e iniciando como te enseñé. Y he trabajado las vueltas sin aumentos, he realizado un total de 4 vueltas y así es como se va a ir viendo. Ahora aquí para finalizar va a ser de una manera diferente, voy a completar las 7 cadenas que corresponden, que es la cantidad de cadenas que se ha trabajado para las argollitas, y para finalizar voy a hacer un punto deslizado aquí. Con esto ya tengo finalizada todas mis vueltas trabajando estas argollitas. Ahora voy a caminar al centro de esta siguiente argollita haciendo punto deslizado en cada cadenita. Voy a hacer un total de 4 puntos deslizados hasta llegar al centro de esta argolla. Aquí estoy en la cuarta, hacemos punto deslizado. Voy a trabajar 5 cadenas y me voy a saltar a la siguiente argolla y hago un punto bajo. Con esto vamos a ir ya dando forma y cerrando nuestro gorrito. Voy a colocar aquí el marcador para saber que ahí voy a finalizar. Continúo trabajando 3, 4, 5 cadenas y me salto esta siguiente argolla y punto bajo. 5 cadenas nuevamente, me salto a la siguiente argolla y punto bajo. Voy a repetir este patrón hasta finalizar. Por aquí he finalizado mi vuelta trabajando estas cadenas. Aquí me falta hacer la última, hago las 5 cadenas y donde está el marcador voy a hacer un punto deslizado para finalizar la vuelta. Ingresamos y punto deslizado. Hasta aquí nuestro trabajo, nuestro gorrito va a estar midiendo 15 centímetros de largo. Para esta siguiente vuelta voy a agregar una cadena y en ese mismo espacio voy a trabajar un punto bajo. Ahí voy a colocar nuevamente el marcador para saber que ahí voy a finalizar. En este espacio de las 5 cadenas voy a trabajar punto bajo dentro de cada cadenita que he tejido.
en este un punto bajo, en esta siguiente cadenita un punto bajo y así punto bajo en cada espacio disponible dentro de las cadenitas hasta finalizar. Por aquí he finalizado mi vuelta trabajando los puntos bajos. Y voy a cerrar aquí donde está el marcador, vamos a quitar y ahí vamos a hacer un punto deslizado para finalizar la vuelta. Voy a hacer una vuelta más de puntos bajos. Voy a subir con una cadena en ese mismo espacio, un punto bajo. Vuelvo a colocar ahí el marcador. Voy a continuar tejiendo punto bajo hasta llegar a la distancia que te voy a mostrar. Voy a tejer punto bajo hasta llegar a esta distancia, si se fijan aquí, porque aquí voy a hacer una extensión de cadenas. Voy a hacer un total de 50 cadenas, que es el largo que deseo que caiga de como una tira de cadenas para mi gorrito. Yo lo voy a hacer con 50 cadenas. Por aquí ya tengo todas mis 50 cadenas y que me va a estar midiendo un total de 20 centímetros. Una vez finalizada de hacer las cadenas, voy a regresar haciendo punto deslizado. Me voy a saltar la primera cadena y en el siguiente ingreso y hago un punto deslizado. Y así voy a trabajar en cada cadenita hasta finalizar. Por aquí ya finalicé haciendo los puntos deslizados. Para cerrar voy a ingresar aquí en este espacio y hago un último punto deslizado. Me voy a saltar aquí este siguiente punto bajo de la vuelta anterior y continúo trabajando punto bajo sobre punto bajo. La distancia que voy a hacer es cada una argollita. Voy a hacer las tiras con las cadenas. Voy a llegar hasta la siguiente argolla para realizar la extensión de cadenas. Aquí ya llegué según la distancia que deseo. Voy a hacer una extensión de cadenas. Ahora esta extensión van a ser de 70 cadenas porque quiero que sea más larga que la anterior. Aquí tengo mis 70 cadenas y que me va a estar midiendo un total de 30 centímetros. Y voy a regresar nuevamente haciendo punto deslizado en cada cadenita hasta finalizar. Aquí ya finalicé todas mis cadenas haciendo punto deslizado y si se fijan está más largo que la anterior extensión de cadenas. Aquí voy a ingresar como último punto deslizado y me salto a este espacio y hago punto bajo. Voy a repetir trabajando punto bajo hasta llegar a la siguiente distancia, como ya te mostré, para hacer la siguiente extensión de cadenas. Y una vez que llegué aquí voy a repetir la extensión de cadenas donde realicé 50 cadenas y voy a regresar haciendo nuevamente los puntos deslizados. Por aquí ya tengo mis 50 cadenas y así es como se va a ir viendo las 50, las de 70 y las de 50 cadenas y ya regresé haciendo el punto deslizado. Aquí voy a ingresar y voy a realizar el último punto deslizado y voy a saltarme a este espacio y continuar tejiendo punto bajo hasta llegar a la siguiente distancia como corresponde. Nuevamente ya estoy aquí por llegar a la distancia para hacer la siguiente extensión de cadenas. Aquí te quiero recalcar que esta parte es la parte delantera de nuestro gorrito, así que únicamente solo voy a realizar 5 cadenas. Me voy a saltar un espacio y voy a regresar haciendo los puntos deslizados. Un último punto deslizado en este espacio. Y así es como me va a quedar pequeñito esta extensión de cadenas. Y continúo tejiendo punto bajo hasta llegar a la siguiente distancia.
Aquí nuevamente voy a hacer la extensión de cadenas y voy a repetir 5 cadenas. Y voy a regresar nuevamente haciendo el punto deslizado. Un último aquí en este espacio. Y continúo haciendo punto bajo hasta llegar a la siguiente distancia. Por aquí ya llegué y voy a repetir las 5 cadenas y regreso haciendo el punto deslizado. Por aquí ya tengo las 3 extensiones de cadenas que son 5 y es pequeñito. Y voy a continuar haciendo punto bajo hasta llegar a la siguiente distancia, donde voy a realizar la siguiente extensión de cadenas que nuevamente van a ser 50 cadenas, repitiendo el patrón. Aquí voy a realizar las 50 cadenas como corresponde. Y voy a continuar trabajando hasta finalizar. Por aquí ya tengo todas mis extensiones de cadenas. Realicé una de 50, una de 70 y una más de 50. Aquí ya tengo mi marcador y voy a finalizar haciendo un punto deslizado aquí. Y vamos a cortar ahí nuestro hilo. Cortamos hilo y ya tenemos casi finalizado nuestro gorrito. Aquí están todas las tiras que he trabajado. Esta es la parte delantera, como les mencioné. Aquí están estos 3 y por aquí tenemos a los lados los de 50, por aquí los de 70 y los de 50 finalmente. Ahora vamos a pasar a colocar los dijes y todos los detalles a nuestro gorrito. Por aquí ya tengo todo lo que voy a colocar a mi gorrito. Son estas conchitas en color hueso y también este dije en color dorado que va a ir aquí en el centro y que voy a colocar con estas argollitas. Para colocarlos me voy a ayudar con mi herramienta que va a ser mi alicate, que me va a ayudar a poder colocarlas. Vamos a agarrar una y de esta manera, como te muestro, es que vamos a ir colocando. Me voy a ayudar de mi tijera para poder abrir esta argollita. Aquí ya tengo abierta y voy a ingresar aquí en esta extensión de cadenas pequeñita que hicimos de 5 en el centro, porque ahí voy a colocar mi dije de corazón que tengo aquí, que es en color dorado. Este va a ir en el centro. Colocamos ahí y con mi alicate vuelvo a ayudarme para cerrar esta argollita y que quede seguro ahí nuestro dije. Ahí está colocado nuestro dije, así es como se va a ver. Ahora por aquí he colocado una conchita, que es esta pequeñita, a comparación de esta otra, que lo voy a colocar a los lados en los otros dos, las otras 2 extensiones de cadenas que hice de 5. Vuelvo a agarrar una argollita, volvemos a abrirla y aquí en este pequeñito a su costado voy a ingresar la argolla. Ingresamos de esta manera y ahí voy a colocar la conchita. Fijándonos que esté por delante, lo colocamos ahí. Y nuevamente con la ayuda de nuestro alicate vamos a cerrar esta argolla y que pueda quedar fija ahí nuestro dije, nuestra conchita. Y ya tengo ahí colocado mi segunda conchita, que son a los lados del dije que va a ir en el centro. Ahora para las tiras voy a colocar también las conchitas pequeñas con las argollitas, como ya te mostré, ayudándonos de nuestro alicate. Y así es como se va a ver esta de color dorado con el dije en el centro, a los lados con las conchitas, y en las tiras colgantes también le coloqué las conchitas y algunos otros detalles. Tú puedes dejar volar tu imaginación y colocar los detalles que tú gustes. Por aquí te dejo esta otra opción que la he tejido en color marrón y he colocado estos dijes en otro color, un corazón en el centro y a los lados una estrella. He colocado con estas argollitas que también son del mismo color y ayudándome de mi alicate. En las tiras colgantes ahora aquí he colocado perlas de este color. Aquí te voy a mostrar cómo las he colocado.
Para colocar las perlas, que son estas, de este tamaño, voy a agarrar mi aguja de una punta más fina para poder ingresar en la argolla y voy a agarrar una tira y de aquí, de esta última, de esta punta, vamos a pasar con la ayuda de nuestro crochet por la perlita y vamos a ajustar, vamos a subir hasta la altura que deseamos que quede la perla. De esta manera es como va a quedar, rápido, sencillo y fácil de colocar. Vuelvo a repetir, voy a colocar una más, con mi ayuda de mi crochet pasamos y jalamos, ajustamos nuestra perla y ahí está a la misma distancia de esta otra. Y así voy a repetir colocándolas en todo el aro de mis tiras y en la manera como tú gustes colocarlas. Aquí te dejo esta idea y esta otra opción. Por aquí he finalizado colocando, así es como se va a ver el resultado final, con los dijes aquí en el centro, las perlitas y también adicional le coloqué estos dijes aquí al final de cada tira, también con mis argollitas del mismo color, estos dijes de corazón. Aquí te muestro cómo es que yo he colocado también con la ayuda de mi alicate, al final he ingresado la argollita y he colocado ahí el dije y nuevamente con mi herramienta, con mi alicate, vamos a cerrar la argolla para poder asegurar ahí y que esto no se salga. Y así es como queda finalizada esta segunda opción. Te dejo aquí estas dos opciones. Hazme saber en los comentarios cuál te gustó más y cuál harías. No olvides dejar tu me gusta, compartir este video y suscribirte a mi canal para más videos tutoriales. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.